Buenos días. ¿Cómo estamos? Muy contentos, ¿verdad? Sí, pues es que comienza el día de hoy este jubileo. Entonces el día de hoy se cumplen 49 años de que el señor obispo, don Manuel Martín del Campo y Padilla, dio el nombramiento como parroquia aquí a la parroquia de Nuestra Señora de la Merced. Entonces, mientras comienza la Santa Misa, vamos a platicar un poquito de esta devoción a Nuestra Madre Santísima. Lo vamos a hacer de una manera breve, ¿verdad? Por el tiempo. Entonces, ¿cuándo comienza la devoción o el culto a Nuestra Madre Santísima como Nuestra Señora de la Merced? Pues en el año 1218. Quiere decir que cuando vinieron aquí a descubrir América, finales ya en 1490 y tantos, pues el culto a Nuestra Madre Santísima como Nuestra Señora de la Merced, pues ya tenía más de 200 años, ¿verdad? Entonces, Nuestra Madre Santísima se le apareció el 2 de agosto de 1218 a San Pedro Nolasco. ¿En dónde? En Barcelona, en España. Y entonces le dice que quiere que funde una orden. Esa orden de religiosos se debe de llamar la orden de los mercedarios, ¿verdad? De Nuestra Señora de la Merced. ¿Por qué la Virgen bajó del cielo y por qué pidió esto? Miren, Dios, su más grande sentir para con todos nosotros es que nosotros nos salvemos. La salvación consiste en que nosotros aceptemos el amor de Dios. Esa es la salvación, que aceptemos su amor y que vivamos de acuerdo a su divina voluntad, obedeciendo sus mandamientos, ¿verdad? Pero sobre todo aceptar su amor para con el mismo amor de Él, amarle y amarnos unos con otros. Pero entonces resulta de que hay una llavecita, una llave que nos dio a cada uno de nosotros. Y si nosotros no abrimos con esa llave, Dios no puede entrar. Porque esa llavecita es la llave de nuestra voluntad. Dios, al crearnos, nos hizo a su imagen y semejanza, pero también nos hizo aptos para recibir su amor. Pero nos dio esa llavecita. Y dijo, yo no me quedo con la llave, te la entrego. Esa llave es la llave de tu voluntad. Y si tú no me aceptas el amor que yo te ofrezco, te respeto. ¿Qué era lo que estaba sucediendo? Pues precisamente eso, ¿verdad? Que las personas haciendo, pues en este caso, mal uso de su voluntad, había muchas personas, comenzando por Adán y Eva, que dijeron, ya no queremos obedecerte, queremos hacer las cosas a nuestro modo. Y se rompió ese lazo de amor entre Dios y sus criaturas. Y Dios, que es tan bondadoso, que es todo amor, siempre estaba con ese deseo de que nosotros pudiéramos otra vez abrirle las puertas de nuestro corazón, la vida de la gracia, la vida del amor. Y entonces por eso envía a Jesús como Redentor. Un Redentor quiere decir, la redención quiere decir el volver a pagar por algo, por alguien. En este caso, Jesús tuvo que volver a pagar nuestras vidas, pero al precio de su sangre, entregando su sangre.
Y entonces, ¿quién mejor, imagínense ustedes, quién mejor que nuestra Madre Santísima? Ella sabía perfectamente el sentir de Dios, el sentir de su Hijo. ¿Por qué? Porque Dios la asoció a su obra redentora. Ella sabía perfectamente que Dios quería que todos nos salváramos y por eso mandó a su Hijo, y por eso ella estuvo desde que recibió el anuncio del ángel, estuvo consciente de que Dios quería la salvación para nosotros, la redención. Entonces, pasaron 1200 años de que Jesús subió al Padre, y entonces nuestra Madre Santísima vio que España, el país de España, se estaba perdiendo la fe. Muchas personas la estaban perdiendo. ¿Por qué razón? Porque hagan de cuenta que España fue invadida por varias personas de varios pueblos, ¿verdad? Entre ellos los musulmanes, árabes. Había muchos que estaban tomando por esclavos a los españoles. Y entonces, ¿saben qué hacían? A muchos los metían a las cárceles. Si decían que profesaban su fe, los metían a las cárceles. Y dicen que eran unas mazmorras con mucho frío, ¿verdad? Entonces resulta de que las personas que estaban en las cárceles estaban perdiendo la fe, esos cristianos, y nuestra Madre le preocupó eso. Estaban encarcelados en contra de su voluntad, nada habían hecho como para que los tuvieran allí, pero al mismo tiempo ya iban perdiendo esa fe. Y entonces por eso nuestra Madre Santísima, el 2 de agosto de 1218, se le aparece en Barcelona, España, es un puerto de España, se le aparece a San Pedro Nolasco y le dice: hijo mío, es necesario que fundes una orden. ¿Para qué? Para que vayas y saques de las cárceles, saques del cautiverio a todos mis hijos, los cristianos que están perdiendo la fe. Y entonces también nuestra Madre Santísima se le aparece al confesor, se le aparece entonces a San Raimundo de Peñafort y se le aparece también a Jaime I de Aragón y les dice que apoyen a Pedro Nolasco en lo que ella está solicitando. Fundan la Orden de los Mercedarios y entonces comienzan a rescatar. ¿Qué hicieron ellos? Pues no crean que fueron con rifles o con espadas o con algún instrumento. No fueron, a lo mejor todavía se inventaba la pólvora, ¿verdad? No fueron a rescatarlos de esa manera. ¿Qué hacían? Juntaban dinero. Y entonces iban y pagaban el rescate de algún preso, lo dejaban libre, juntaban más dinero, sacaban a otro preso y así de esa manera lo hacían. Incluso llegó a suceder pues que ya no tenían dinero en alguna ocasión y entonces San Ramón Nonnato se quedó adentro de la cárcel a cambio de que liberaran a una de las personas. Entonces, claro que cuando Dios le pide a una persona algo, y sobre todo en este caso a través de nuestra Madre, también les da su gracia, ¿verdad? Les da esa fuerza espiritual para poder cumplir su misión. Y entonces resulta de que nuestra Madre Santísima está al pendiente de que sean rescatados y que se recupere la fe perdida. Y así sucedió. Entonces resulta que cuando Colón descubre América, fíjense que ya venía con él
los capellanes que venían eran mercedarios. Se ha platicado que de los primeros frailes que vinieron a América, a México, eran franciscanos, pero los primeros que vinieron fueron los mercedarios, porque venían con Cristóbal Colón, con Hernán Cortés. De hecho, el primer sacerdote que celebró la primer misa en todo el continente americano era un mercedario, Juan Díaz. Entonces resulta de que se vienen con Colón, se vienen con Hernán Cortés, estos mercedarios, y traen la encomienda de nuestra Madre Santísima de la redención de los cautivos. Los reyes de España, Isabel y Fernando, eran muy devotos de nuestra Madre Santísima de la Merced. Incluso ellos portaban el escapulario. Y resulta de que entonces vienen aquí a México y se comienza a propagar la fe. Pero recuerden ustedes que también aquí en México se vivió una esclavitud, ¿verdad? Cuando llegaron los españoles, pero no eran los planes de nuestra Madre ni de los reyes de España, no eran, el plan de ellos era que se esclavizara a los indígenas. Bueno, pues entonces ya conocemos la historia, cómo vino la libertad a nuestro país, y vamos a dar un pequeño salto, ¿verdad? Salto en años y nos vamos hasta finales del 1800. Aquí en este lugar se conocía como el antiguo barrio de los Limones. Dicen que era una extensión de un cerrito que estaba acá por la Soledad, por donde está el santuario de Guadalupe, que esta era una extensión. Y entonces había un sacerdote aquí en León, Ramón Moncayo. Él le tenía un amor muy grande a nuestra Madre Santísima, y entonces él quería construirle un templo. Pidió permiso pues a las autoridades eclesiásticas, y entonces en 1883 se coloca la primera piedra. Viene a bendecirlo un canónigo de catedral, viene a bendecir este lugar para construir la primer capillita a nuestra Madre Santísima de la Merced. ¿En qué fecha les dije? ¿En qué año? 1883. Y dice que duraron 3 años. Entonces, en 1886 quedó terminada. Y entonces, el 24 de febrero de 1986, entonces es bendecida esa capillita, la primera. Por allí luego, en este tiempo que vamos a tener del jubileo, por ahí van ustedes a ver fotografías de esa primera capillita que era de estilo gótico. Y entonces eso fue en febrero de 1886, y en abril, el 30 de abril, murió el padre Moncayo, Ramón Moncayo, que fue el que trajo esta devoción aquí. Y entonces resulta que él ya estaba empezando a hacer una nueva capilla un poquito más grande, pero pues murió, ¿verdad? Y entonces así sucesivamente fueron viniendo más capellanes, más sacerdotes, hacerse cargo de aquí de la capilla. Después se hizo una segunda capilla, que a lo mejor ya muchos de ustedes les tocó ver, ¿verdad? Cuando estaba el padre Anselmo, ¿verdad? Hilario Cermeño y luego el padre Anselmo Rosas, todavía estaba esa segunda capilla. Y entonces por ahí surge un dato
de que en una ocasión estaban rezando unas personas el Santo Rosario por el novenario a la fiesta del mes de septiembre y cayó un rayo y por allí parece que dañó esa capillita, ¿verdad? Pero entonces luego nos recorremos un poco hasta que llega la fecha del 2 de junio de 1965. En esa fecha, el señor obispo, don Manuel Martín del Campo y Padilla, da el nombramiento como parroquia. Ese día da el nombramiento, aunque días después vienen a hacerlo, ya a nombrarla aquí en físico, ¿verdad? Entonces resulta que nombra al primer párroco, que fue el padre Anselmo Rosas, fue el primer párroco que tuvo. Después hubo un segundo párroco, el padre Miguel Méndez Pérez, y ahora el señor cura Jesús es el tercer párroco. Entonces fíjense que en casi 50 años nada más ha tenido 3 párrocos la parroquia. Perdón, el padre Juan Sotelo, sí, el padre Juan Sotelo estuvo antes del padre Miguel Méndez Pérez, perdón. Sí, antes de él estuvo el padre Juan Sotelo, Aguiñaga. Y entonces ustedes podrán decir, vamos a esperar que terminen de tocar las campanas, ¿verdad? Bueno, entonces 4 párrocos en estos casi 50 años, ¿verdad? 49, para ser exactos, pero ustedes van a poder preguntarse algo. Bueno, si nuestra Madre Santísima se les aparece en España para que rescaten a los que estaban en las cárceles, ¿verdad? Y que estaban perdiendo la fe, ¿por qué hace ahora la Virgen de la Merced? Pues la Virgen de la Merced sigue haciendo mercedes, sigue haciendo favores, sigue sacando del cautiverio a sus hijos. Y ustedes pueden decir, pues ya no hay cautiverio. Y sí hay un cautiverio, que es el cautiverio espiritual. Hay ese cautiverio, ¿verdad? Y entonces a nuestra Madre Santísima le sigue preocupando que sus hijos estén en cautiverio. ¿Cuál cautiverio? El cautiverio del pecado. Bueno. Entonces resulta de que para nosotros nuestra Madre Santísima es la redentora de cautivos. Redentora quiere decir corredentora. Quiere decir que ella, por ser la madre del Redentor, es corredentora. ¿Por qué? Porque tan íntimamente vivió la misión de su Santísimo Hijo que ella colaboró en todo. La prueba es que aceptó que fuera engendrado en su vientre y ella aceptó acompañarlo, sobre todo ya los últimos días en su pasión, en su muerte, en su resurrección, pero también nos acepta a nosotros como madre. Y ella sabe que nosotros tenemos que llegar a nuestro Padre en condición de estado de gracia para ser salvados. Eso es lo que le preocupa a nuestra madre. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Y entonces cada uno de nosotros puede preguntarse, ¿yo qué estoy haciendo con la llavecita que Dios me dio, la de la voluntad? Si mi corazón lo abro para que el amor de Dios entre, o si lo tengo cerrado. Si lo tengo cerrado quiere decir que estoy en calidad de cautivo del pecado.
y que nuestra Madre Santísima está preocupada por ello porque somos sus hijos. ¿Cómo vamos a dejar que ella colabore con su Hijo para ser redimidos? Pues nosotros, en primer lugar, teniendo ese amor, esa devoción a nuestra Madre, para suplicarle que interceda por nosotros para que seamos liberados. Pero no nada más nosotros, tantos hermanos nuestros que están cautivos por el pecado. Y entonces, ¿qué hacemos por ellos? ¿Verdad? Dios nos ha dejado en la iglesia como madre y maestra nos ha dejado los medios de santificación. No necesitamos ir volando al cielo a que se nos administre la gracia, ¿no? Dios, en su infinita bondad, en su generosidad, Jesucristo fundó la iglesia y en la iglesia la ha nombrado como depositaria de los bienes de salvación y se nos administran a través de los sacerdotes. Aquí están los medios de salvación. Entonces, qué importante es que nosotros sepamos aprovechar todo este bien, todos estos regalos que Dios nos concede. Eso es muy importante. Y ustedes podrían decir, a lo mejor yo nunca he ocupado nada de nuestra Madre Santísima de la Merced. Y no, claro que sí. Aunque no hayamos conocido este culto a ella, nosotros siempre hemos obtenido favores a través de ella, porque ella es la Madre de la Divina Misericordia. Cada uno de nosotros hemos necesitado mercedes, favores. A lo mejor, como les digo, a lo mejor inconscientemente nosotros desde nuestra casa, desde cualquier lugar, pedíamos a Dios, pero Dios siempre escuchaba la intercesión de nuestra Madre. Recuerden ustedes que se nos ha dicho, se nos ha enseñado que nosotros formamos el cuerpo místico de Cristo, que Él es la cabeza y nosotros somos el resto del cuerpo. Entonces, si ustedes se fijan en su cabeza, en su cuerpo, nada pasa de la cabeza para el resto del cuerpo que no pase por el cuello. ¿Se fijan? Si toman agua, para que llegue a su estómago, por fuerza entra, pasa por el cuello. Si ustedes respiran, tiene que pasar a los pulmones ese aire a través del cuello. Entonces, lo que une la cabeza con el resto del cuerpo es el cuello. Y en este caso, en ese cuerpo místico, nuestra Madre Santísima es el cuello. Nada pasa de Dios hacia nosotros si no pasa a través de ella. Y al revés también, nada pasa de nosotros hacia Dios si no pasa a través de ella, porque ella nos une a su Hijo y su Hijo nos une a ella. Esa es la ventaja. Entonces, unas personas me platicaban un día, no hace tanto, cuando se estaba preparando esto del festejo de los 50 años, decían, ¿y como cuántos años tendrá esta imagen de la Virgen de la Merced? Entonces, fíjense que pues no es tan nueva. Esta imagen la trajeron de España en 1917. Quiere decir que dentro de 3 años esta imagen va a cumplir ¿cuánto tiempo? 100 años. Ajá. Y hay fotografías de cuando la trajeron a la primer capilla que había, y ya está igualita con los angelitos y las nubes, así tal como está, ¿verdad? Bueno, entonces hablando un poquito de ese amor de Dios hacia nosotros,
Fíjense que cada uno podemos decir, yo también voy a participar de este júbilo. ¿Por qué? Porque Dios ha querido que cada uno de nosotros sea el beneficiario. Dios en ningún momento dijo, nada más para estos quiero la salvación y para estos no. No. Cada uno de nosotros puede tener esa plena confianza, plena seguridad de que el amor de Dios, el amor tan grande que nos tiene, lo hizo enviar a su Hijo para que nos compartiera de su amor, nos diera a conocer de su amor. Que había un amor tan grande, tan infinito, tan sabio, del cual nosotros íbamos a ser beneficiarios con la condición que nosotros pusiéramos. Es decir, si nosotros no ponemos resistencia, el amor de Dios viene a nosotros. Pero si desafortunadamente nosotros preferimos la vida de pecado, entonces estaremos rechazando el amor de Dios. Y nuestra Madre Santísima de la Merced, ¿qué puede hacer cuando nosotros no queremos el amor de Dios? Tiene que respetarlo así como Dios lo respeta. Sin embargo, ella está suplicando para que nosotros cambiemos en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de vivir. ¿Cómo podemos nosotros tener contento a Dios, agradar a Dios? Aceptando su amor y de su mismo amor vivir entre nosotros, sobre todo con los que viven en nuestra casa, en nuestro hogar, ¿verdad? Y entonces pues no es una casualidad, pudiera decir, bueno, pues fue una casualidad que el padre Moncayo pues aquí le regalaran este pedacito. Por cierto, este terreno era de 2 dueños, Refugio Torres y José María Frausto. Y cuando el padre Ramón Moncayo les pidió, ellos aceptaron y entonces hicieron la donación de este terreno que decíamos que era del barrio ¿de qué? De Los Limones. Miren qué atentos están, felicidades, felicidades. Tan atentos que Panchito nos hizo favor de decirnos el otro párroco, ¿verdad? Don Juan Sotelo Aguiñaga, que ya falleció. Y entonces han pasado por aquí muchos sacerdotes, excelentes sacerdotes, ¿verdad? Que cada uno nos han dejado un amor muy grande al Santísimo Sacramento y a nuestra Madre Santísima, ¿verdad? Cada uno seguramente tiene un recuerdo muy grato de aquellos sacerdotes que desde aquí les confesaron, desde aquí les dieron la Sagrada Comunión, desde aquí les permitieron participar en apostolados, de vivir de esta vida de parroquial, ¿verdad? Y justamente también, bueno, aprovecho, ya casi terminamos, aprovecho porque en la hora santa por allí que se ha diseñado para este día, se ha estructurado, viene una pequeña explicación también de que nuestra Madre Santísima como Redentora de cautivos, decíamos, le sigue preocupando cuando los hijos están en pecado, le preocupa mucho. Y entonces, si el nombramiento de la parroquia fue el 2 de junio de 1965, el 1 de junio de 1985, 20 años después, comienzan las cruzadas eucarísticas marianas que salen de aquí de esta parroquia, que tienen por objeto el rescate también, el rescate de los lugares santos
pero esos lugares santos es el corazón de las personas, rescatarlos. Y entonces es un apostolado, es un movimiento propio de aquí, de esta parroquia, y que desde aquí ha estado sirviendo para otros lugares. Parte de ello, ¿conocen las horas santas apostólicas? ¿Sí? ¿Han ido a Emperatriz a las horas santas o no? Sí. Bueno, pues es parte de esa espiritualidad eucarístico-mariana que en 1985 nuestro Señor y nuestra Madre Santísima pues han instituido para que nosotros seamos rescatados, comenzando por nuestro propio corazón y colaborando para que otros sean rescatados. Cuando ustedes escuchen, ya va a comenzar la cruzada eucarística mariana, quiere decir que ya va a empezar el tiempo del rescate, que son 15 días. Y si ustedes vienen por las tardes en tiempo de cruzadas, ustedes pueden traer algún papelito y decir, por favor, pidan por el rescate de esta persona. Y se pide por esa persona. Si ustedes dicen, pidan por el rescate de esta familia, se pide por el rescate de esa familia. Entonces, por ejemplo, la próxima comienza ahora el día 13 de junio y termina el día 28, el día del Sagrado Corazón de Jesús. Y si ustedes quieren venir a participar, sería mucho mejor, ¿verdad? Es un ejército espiritual que tiene a nuestra Madre Santísima por capitana, ella va adelante y su hijo es el que va a hacer que se logre ese rescate de las personas. Si conocen a alguna persona que está en el alcoholismo, en la drogadicción, una persona que tiene problemas muy fuertes, traen los datos y entonces se pide por esa persona en ese tiempo de rescate, ¿verdad? Entonces, bueno, ya casi yo pienso que nos van a dar la última. ¿Continuamos hasta que nos den la última? ¿Sí? ¿Continuamos? Bueno, entonces, yo les decía, ¿verdad?, de los primeros misioneros de América y de aquí de México, que fueron mercedarios. A Hernán Cortés siempre lo acompañaba un fraile que se llamó Fray Bartolomé de Olmedo. Y cada vez que se necesitaba que lo orientara un consejo, Hernán Cortés se lo pedía a Fray Bartolomé de Olmedo. De hecho, muchas cosas como trataban los españoles a los indígenas, Fray Bartolomé les decía, no están haciendo lo correcto. Venimos a traer el anuncio de Cristo, venimos a traer la devoción a nuestra Madre Santísima y ustedes no están haciendo lo correcto. ¿Por qué? Imagínense cómo iban a creer en un Dios si ellos que lo estaban anunciando se portaban tan mal. Pues eso nos puede pasar a nosotros. Si al anunciar en nuestras comunidades, en nuestros sectores, a nuestra Madre Santísima, si llevamos el anuncio del Evangelio, debemos de ser creíbles, debemos hacer creíbles nuestras palabras, pero con nuestros actos, ¿verdad? Entonces, se va a celebrar la Santa Misa y va a ser en acción de gracias y para comenzar este júbilo, esta alegría de estos 50 años del nombramiento de la parroquia. Ya el señor cura ahorita en la homilía, pues imagínense qué cosas no nos irá a decir, pero acuérdense de esa llavecita que ustedes tienen, la de la voluntad, para que le abran su corazón a Dios y puedan recibirlo sacramentalmente y puedan recibir todas las gracias que Dios nos concederá en este año jubilar a través de su Santísima Madre. Entonces nos disponemos para participar de la Santa Misa.